Hola a todos, estamos aquí nuevamente para hacer un review de esta cámara. Esta es la Fujifilm X Pro 1. Voy a hacer este review en español mostrando algunos aspectos importantes de la cámara para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo funciona y cuáles son sus características más importantes. Bueno, ustedes la pueden ver, es una cámara que tiene un lente de 35 milímetros 1.4 y la gracia de este sistema es que los anillos de control del diafragma están en el lente y este particularmente va de 1.4 en su apertura máxima a f16 en su apertura mínima. Otra gracia de esta cámara es que incorpora anillos de velocidad que son táctiles, ¿ya? Y para setear en qué modo el fotógrafo quiere sacar las fotos, simplemente no hace falta ir a un menú. Aquí solamente si se quiere hacer todo en modo manual, simplemente aquí se le regula la apertura del diafragma, aquí la velocidad de exposición y listo. Lo otro es que si es que de modo manual quieres hacer un modo semiautomático en donde automáticamente se regule la velocidad, perdón, la apertura del diafragma según la velocidad escogida, simplemente hace falta poner el anillo en automático. Al contrario, si es que ponemos acá el dial de la velocidad en automático y el lente en automático, las dos variables se van a regular automáticamente. Si sacamos el lente del modo automático y lo seteamos por ejemplo en 5.6, la cámara automáticamente regulará la velocidad de la toma fotográfica según ese diafragma y la sensibilidad ISO que nosotros le hayamos asignado a la cámara. Otra cosa importante es que tiene acá la compensación de exposición por si queremos las fotos más claras o más oscuras según las condiciones y nuestro estilo. Y acá está el switch de encendido o apagado. Aquí tiene un botón de función que se puede personalizar según el gusto del fotógrafo. Esta ventana que se ve acá es por donde se mira y encuadramos la fotografía. Está desfasado del lente, no es a través del lente, es un visor aparte, muy por el estilo de las cámaras Leica. Pero la particularidad de este visor es que es un visor híbrido. Eso quiere decir que es un visor óptico y a su vez es un visor electrónico. Entonces yo puedo, con esta perilla que tiene ahí la cámara, transformar el visor óptico en un visor completamente electrónico que me entrega la información detallada de lo que está recibiendo el sensor de la cámara y me lo muestra por el visor. O lo podemos hacer muy al estilo Leica con un visor óptico en donde se va a ver un poquito desfasado el encuadre, pero eso tiene la gracia de poder disparar con los dos ojos abiertos y viendo qué es lo que se deja dentro o fuera del cuadro. La cámara tiene acá en su parte trasera varios botones que la hacen bastante amigable. Ese es el botón de modo de visión, es decir, si yo quiero sacar la foto así como una point and shoot cualquiera, lo seteo en ese modo. Si yo quiero, puedo seleccionar que sea solamente a través del visor, solamente por aquí, o dice Eye Sensor. Eso quiere decir que apenas nosotros acercamos nuestra cara y nuestro ojo, eso se apaga y me muestra solamente la visión a través del visor. Eso es una parte. Aquí dice otro botón que dice Display Back,
De aquí la cámara también nos puede mostrar distinta información. El punto de enfoque, el modo de disparo, ahí está en modo ráfaga, la cantidad de cuadros que nos podemos sacar con esta tarjeta de memoria, el formato en que estamos sacando está en modo RAW, el rango dinámico, que puede estar en 100, 200 o 400%, el nivel de la batería, nuestra velocidad ISO, nuestro diafragma, nuestra velocidad. Aquí nos muestra que está en modo automático, apertura, probabilidad de apertura. Si nosotros movemos acá, tenemos que presionar ese botoncito que está ahí para sacarla del modo automático. Y, por ejemplo, ponemos ahí y nos muestra automáticamente que está en modo manual en un 500avo de segundo f6.4. Si yo modifico el anillo del diafragma, ustedes verán cómo eso va reflejándose acá inmediatamente en la pantalla. Acá está el fotómetro. Aquí nos dice que el flash está apagado. No tiene flash esta cámara. Solamente para si queremos usar flash, tenemos que montarle un flash acá. Y acá tiene otro dial que sirve para hacer, por ejemplo, scroll en el menú, que podemos acceder en esta tecla Q acá. La presionamos y aquí esto nos sirve para setear algunas cosas. Por ejemplo, ahí vamos a setear que la cámara saque fotos en formato JPG, calidad fina. Entonces, ahí está el lock de autofoco y de exposición. Este botón ya lo explicamos. Aquí está el menú. Para acceder al menú simplemente se presiona ese botón y ahí uno puede hacer el scroll dentro de las distintas pestañas que tiene el menú. Podemos, aquí dice pestaña de color, sharpness, que eso significa nitidez, los tonos altos, los tonos de las sombras, la reducción del ruido, si queremos que las exposiciones largas que hagamos tengan reducción de ruido o no. Y aquí podemos setear bastantes cosas como exposición múltiple, podemos customizar lo que nos muestra el visor, tanto el óptico como el electrónico, y la pantalla LCD. Aquí podemos también pedirles que nos muestre líneas de encuadre para guiarnos por la regla de los tercios, por ejemplo. Aquí podemos encender o apagar el iluminador para ayudar el autofoco. Aquí podemos setear muchas cosas, del flash, el eye removal. Esta función es interesante. Cuando nosotros tenemos la cámara, por ejemplo, en modo manual, la cámara tiene un sistema de focus picking. Lo vamos a setear ahora. Y vamos a sacar el parasol para mostrarles cómo enfoca esta cámara. A ver. A mí me parece que podemos ver un poco. Y vamos a ponerlo aquí. De acuerdo. Girando el anillo del lente, podemos ver cómo la cámara empieza a modificar el foco y ahí nos muestra si estamos en foco o no. Para asegurarnos también podemos apretar aquí y nos magnifica el punto en donde nosotros queremos hacer foco. Por lo tanto, si queremos hacer foco ahí, el logo Fujifilm del parasol, simplemente ahí la cámara me dice que estamos en un foco correcto. Una de las cosas raras de este sistema, que a lo mejor a mí no me gusta mucho, me hubiera gustado que hubiese sido distinto, es que al girar el anillo del foco,
se nota que hay un mecanismo electrónico adentro que hace mover estas partes. No es completamente mecánico como los lentes Nikon o los lentes Leica o los lentes Canon. Eso me parece que en diseño Fujifilm podría mejorarlo a futuro, incorporando otro tipo de mecanismo al sistema del enfoque. Pero de todas maneras, el enfoque, cuando está en modo automático, que en modo automático se setea ahí está en modo manual, C significa continuo y S single. Entonces ahora vamos a testear la velocidad del autofoco. Vamos a ver. Entonces, 1, 2, 3. A ver, parece que... Esa es la velocidad más o menos del autofoco. Es bastante interesante cómo esta cámara ha mejorado con el tiempo. Si bien a veces que en distancias un poquito más cercas puede tener un poquito de problema, pero si lo ponemos un poquito más lejos el parasol del lente, van a ver cómo la velocidad del autofoco mejora. Miren, 1, 2, 3, foco, foco, al fondo, foco, 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 foco. Esta cámara ha mejorado muchísimo desde que se lanzó hace un par de años atrás, y Fujifilm ha hecho un muy buen trabajo de actualización del firmware, que es el software de la cámara. En este caso, la cámara va en la versión 3.10 y la versión se puede ver apagándola y prendiéndola y manteniendo presionado ese botón. Ahí se puede ver que la versión 3.10, tanto del cuerpo como del lente. Ahora lo que le quiero mostrar es que una de las cosas que se mejoró con esta última actualización del firmware es que la cámara puede sacar fotos en ráfaga. Siempre pudo hacerlo, pero antes se lo mostraba las fotos de una manera distinta. Ahora simplemente yo seteo la modo en 6 fotos por segundo y hacemos foco y vamos a ver la velocidad. 1, 2, 3. Para mí eso es velocidad suficiente. Yo no soy un fotógrafo que necesite más velocidad que eso. Lo interesante también es que, si bien la cámara en esta luz, ustedes se van a dar cuenta cuando la cámara esté escribiendo las fotos, traspasando las fotos del buffer de la cámara a la tarjeta de memoria. Mediante todo ese proceso nosotros también podemos seguir disparando. Vamos a probar. Sigue escribiendo ahí. Ah, no, ahí paró. Vamos a hacerlo de nuevo. Y podemos seguir. Bastante velocidad para mí. La verdad es que para mi estilo de fotografía esto es más que suficiente. Esta cámara graba video en Full HD, pero el fuerte de Fujifilm es por su calidad de la imagen de las fotografías. Esta cámara tiene un sensor especialmente desarrollado por Fujifilm de 16 megapíxeles que produce una calidad de imagen altísima. Muchas blogs y muchos gente las compara esta cámara directamente con cámaras de la línea que tienen sensores full frame, y su performance, sobre todo en situaciones de poca luz con ISO alto, es muy buena. Yo he sacado fotos hasta con ISO, yo recomiendo usar hasta ISO 6400, y la verdad es que la cámara funciona muy bien a ese ISO, que es un ISO bastante alto. Obviamente la cámara también
tiene la modalidad de poder ofrecer ISOs más altos al usuario, por ejemplo 12.800 y 25.600, pero ya a esos ISOs me parece que los archivos son demasiado ruidosos, pero a 6.400 y para abajo, la verdad es que el fotógrafo tiene un rango muy amplio en donde poder elegir, y la verdad es que el ruido que produce esta cámara, más que ruido, parece grano de película. Tiene un look bastante orgánico y me recuerda mucho a el tipo de grano que daban las películas de alto asaje en la era del film. Bueno, esta cámara, como les digo, está muy buena. Yo se la recomiendo bastante. Yo la he usado para varios usos, tanto de fotografía para interiores. Recientemente me fui a San Pedro de Atacama con ella a hacer unas fotografías para una cadena de hoteles y se comportó perfectamente bien. Los archivos en RAW que sacó con esta cámara, la verdad que cuando los vi en la pantalla del computador, me sorprendieron de grata manera. 16 megapíxeles es suficiente para imprimir muy grande. Y bueno, como les digo, la calidad óptica es genial. Fujifilm está siempre actualizando las cámaras mediante actualizaciones del firmware. Por lo tanto, si es que usted tiene una de estas cámaras, le recomiendo que tenga siempre actualizado el firmware, tanto del lente como del cuerpo. Este lente es un 35 mm 1.4 y eso hay que multiplicarlo por 1,5 por el tamaño del sensor, y eso queda aproximadamente en un 50 milímetros más o menos. Hay otros lentes de Fujifilm que pretendo ir adquiriendo durante el tiempo, en donde están sacando unos zoom y unos otros lentes fijos que también son de muy buena calidad. Así es que, bueno amigos, esta es la Fujifilm X Pro 1. Espero que les guste. Atrévanse a probarla y a probar sistemas distintos que no sean los típicos de Canon y Nikon. Básicamente yo vendí todo mi equipo Nikon hace un par de años atrás y me compré la Fujifilm X100, y ahora por suerte tuve la oportunidad de tener la X Pro 1 y me gusta compartir esta información con todos ustedes. Cualquier cosa me ponen un comentario o me mandan un correo y yo feliz de resolver cualquier duda o consulta que puedan tener. Un abrazo y bueno, que estén muy bien. Chao.